Hola amigas, les saluda Graciela Chagoyán de Magnética Presencia Femenina y en esta ocasión voy a contestar las preguntas que me enviaron relacionadas al video Las emociones negativas no existen. ¿Recuerdan que hablé acerca de este mito? El mito de las emociones negativas. Bueno, pues aquí están algunas de las preguntas y la primera es de Magda. Magda pregunta: Graciela, si la emoción del enojo no es negativa, entonces ¿por qué hay tantas personas que cuando se enojan tienen actitudes que lastiman a otros y dicen cosas muy feas? Bueno, Magda, fíjate que en tu pregunta está parte de la respuesta. Observa. ¿No es la emoción la que es negativa? Tomando en cuenta el concepto que se tiene de negativo o que se promueve como negativo, algo así como malo, ¿no? No es la emoción la que es negativa o la que lastima a las otras personas o a la persona misma. La emoción del enojo es una frecuencia. Acuérdate que las emociones son diferentes frecuencias de la energía que se mueve dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, la emoción del enojo es una frecuencia muy intensa, ¿ok? Y que cuando se siente muchas veces no se tolera porque no estamos acostumbrados a sentir ese tipo de frecuencias y a dejarlas fluir y digerirlas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que reaccionamos, ¿sí? Y entonces reaccionamos cuando empezamos a sentir esa emoción, esa frecuencia. Y es cuando decimos palabras o tenemos actitudes que lastiman a otras personas y a uno mismo. Pero no es la emoción. La emoción del enojo, la frecuencia del enojo, es natural y es saludable, de hecho, ¿sí? Entonces, no es la emoción la que lastima, son las palabras que decimos cuando estamos sintiendo esa frecuencia, ¿sí? O las actitudes que estamos teniendo cuando estamos sintiendo esa frecuencia. Esa es la reacción que tenemos cuando estamos sintiendo eso, esa emoción. Eso es lo que lastima a las otras personas y a uno mismo, ¿sí? Ahora, esas reacciones es importante tener en claro también, bueno, primero que no es la emoción, ¿verdad?, la que lastima o la negativa, sino que son las palabras y las actitudes, ¿verdad? Pero es importante, Magda, tener en cuenta que esas reacciones que tenemos son estrategias que nuestro mecanismo de defensa utiliza, ¿verdad? Ya que nuestro mecanismo de defensa, su trabajo es protegernos, ¿sí? Y mantenernos seguros, mantenernos confortables. Entonces, lo que hace es que nuestro mecanismo de defensa utiliza diferentes estrategias, y esa es una de esas estrategias, la reacción con palabras o actitudes, para no ver hacia acá, sino poner la atención en las demás personas o en las circunstancias que están pasando o que pasaron, ¿sí? Entonces, mientras tu atención está acá, o sea, te defiendes, como en lugar de ver, híjoles, ¿por qué estoy sintiendo esto? O esta sensación, o ¿por qué siento tanto coraje, ¿no? O ¿por qué siento esto? En lugar de voltear a ver para acá, bueno, pues nuestro mecanismo de defensa te defiende y pone la atención en la persona que, pues, aparentemente te hizo algo o tuvo alguna actitud contigo, etcétera, 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 ¿sí? Y pues mientras tu atención esté en las otras personas, o sea, fuera de ti, pues entonces no está acá. Entonces es más fácil, es una forma de defendernos, ¿sí? Y no es malo, si entendemos cómo funcionamos, ¿sí? Cómo funciona nuestro mecanismo de defensa y las estrategias que utiliza, te vas a dar cuenta que no es que seamos personas malas, es que son defensas que utilizamos porque no es más cómodo voltear a ver hacia allá, porque voltear a ver hacia adentro, ¿sí?, muchas veces lastima, ¿sí? A veces no creemos todo lo que pueda haber en nuestro interior, ¿sí? Rencores, resentimientos, dolor, ¿sí?, etcétera, etcétera. Claro, también muchas cosas, hay muchas otras cosas dentro de nosotros, ¿sí? Pero también puedes encontrar cosas que posiblemente te vayas a enfrentar a ellas y no sean muy agradables. ¿Por qué? Pues acuérdate, nuestros juicios, nuestro condicionamiento dice que no es bueno sentir eso, ¿sí? Entonces son estrategias que se utilizan
pero sí es importante entender que no es la emoción, ¿sí? Las actitudes que tenemos y las palabras que decimos cuando estamos sintiendo eso son consecuencia, pues, de no tener la capacidad consciente de dejar fluir esas emociones, ¿sí? Y de no sentirlas, de no digerirlas, ¿sí? Y entonces, pues, reaccionamos en el momento en que estamos sintiendo esa emoción tan intensa, ¿sí? Ahora, lo que muchas personas hacen es que tratan de no enojarse, lo cual, bueno, de nuevo, se confunde enojarse o expresar el enojo con vomitar todo eso, ¿no? Pero eso no es mostrar enojo, eso no es... Mira, cuando estás sintiendo la emoción del enojo, todas las palabras que salen y las actitudes que se tienen, ¿sí? Eso no es expresar la emoción, o eso no es expresar emociones. Eso no es expresar, en este caso, la emoción del enojo, ¿sí? Cuando yo hablo de expresar las emociones, estoy hablando de sentirlas en el cuerpo. Las emociones se sienten, no se expresan con palabras ni con actitudes, ¿sí? Entonces, cuando decimos, es que estoy expresando mi enojo con palabras, es cuando decimos a la otra persona, es que tú me hiciste, es que tengo derecho a decirte, es que porque no fue justo, es que... y pasamos la responsabilidad toda para allá, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo no estamos expresando el enojo, estamos expresando todo lo que nosotros pensamos, estamos dando nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros juicios acerca de lo que la otra persona debió haber hecho o no debió haber hecho, lo que hizo mal, lo que no hizo bien, etcétera, etcétera. Y cómo debieron haber pasado las cosas. Estamos dando nuestras opiniones y lo que pensamos nosotros acerca de cómo debieron pasar las cosas, ¿sí? O cómo deberían de actuar las personas. Pero no estamos expresando la emoción, sino los pensamientos, ¿sí? Y estamos dando opiniones. Y no quiero decir que no esté bien. No es que esté bien o que esté mal. Digo, todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos también acerca de un acto, ¿verdad? Pero hay que tener en claro que eso no es expresar una emoción. Cuando haces eso, estás expresando lo que piensas acerca de lo que pasó o acerca de la persona, ¿sí? Y hay que hacer la diferencia, porque entonces pensamos que por esas actitudes que tenemos, cuando estamos sintiendo eso, por esas palabras que decimos, le echamos la culpa a la emoción en sí, ¿sí? O a las emociones. Por eso se dice que las emociones son, que hay emociones negativas, ¿sí? O se señala las emociones negativas por las palabras o las actitudes que se tienen cuando estás sintiendo esa frecuencia o esa emoción natural que es saludable. No tenemos la capacidad consciente de saber digerirlas. ¿Ok? Ahora, muchas personas, como decía, se enfocan en o no sentir el enojo y lo reprimen, ¿sí? Y entonces hacen como que no pasó nada, pero hacen como que no pasó nada y al mismo tiempo sí pasa algo porque cambian su actitud con la otra persona, ¿no? O sea, no siempre se reacciona diciendo palabras feas, como dices, sino que algunas personas tienen reacciones diferentes o sus actitudes son de no decir nada, pero se traban en esa emoción, o te dejan de hablar, o su relación contigo ya no es la misma, sientes que hay una falsedad, porque no te dice nada, y no hablamos claro, ¿sí? O vomitamos lo que pensamos, o no decimos nada, pero cambia nuestra actitud hacia esa persona, y dices, ya me la hizo, ¿no? Así que ya no, esta persona es así y asado, y entonces confundimos las actitudes de la persona o los hechos que hizo, ¿verdad? Con la persona en sí, ¿sí? Entonces tachamos a la persona de sus actos, o sea, no nos enfocamos en el acto que hizo, sino decimos, esta persona es injusta, o esta persona hizo esto, lo otro. Y no estoy diciendo ni justificando las acciones de nadie, no se malinterprete, sino que una persona que tiene ciertas actitudes hacia otra que a lo mejor no fueron del agrado de la otra persona, eso no quiere decir que sea una persona así, sino que tuvo una acción de esta naturaleza, ¿no? Por eso no quiere decir que ya sea así nada más o que no tenga otras cosas bonitas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay muchas reacciones, o diferentes reacciones. Las personas reaccionan de diferente manera
y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero es necesario estar conscientes de que no son las emociones las que lastiman, ¿sí? Ahora, en lugar, por lo menos desde la perspectiva de la inteligencia del corazón, en lugar de tratar de cambiar las actitudes o de reprimir el enojo para no tener esas actitudes, ¿sí? ¿Por qué no aprender a dejarlas fluir? A sentirlas, ¿sí? A disfrutarlas. Cuando aprendes a hacer eso, cuando todas las emociones que se sienten y que se dejan fluir, que se aprenden a digerir, se sienten bien, aunque estés enojada o aunque estés sintiendo una frecuencia muy intensa. Tienen una sensación de bienestar. Por eso reconoces cuando le estás dejando fluir, ¿sí? Se siente bien a pesar de esa intensidad. La puedes disfrutar. Entonces, no es necesario cambiar las actitudes o cambiar las palabras, sino aprender a dejarlas fluir. Y entonces, cuando ya esa emoción haya sido digerida o haya fluido, entonces ahora sí puedes hablar, ¿sí? Con más calma o tal vez con más firmeza, y puedes tener actitudes diferentes, ¿sí? Y vas a tener consecuencias diferentes, ¿sí? O sea, no se trata de reprimir la emoción del enojo, ni se trata tampoco de cambiar las actitudes, porque entonces se reprimen las emociones, sino se trata de dejar fluir las emociones para entonces, después, ya que se hayan fluido, puedas decir palabras diferentes o tener actitudes diferentes, ¿sí? Y entonces tú te vas a sentir más relajada porque tu cuerpo descansa de dejar fluir la emoción, ¿sí? Y te vas a sentir, pues, mucho mejor, ¿ok? Bueno, Magda, esa es referente a tu pregunta. No son las emociones, sino las palabras y las actitudes las que lastiman, ¿ok? Bueno, la siguiente pregunta es de Marcela, y Marcela dice: Graciela, yo me he sentido muchas veces muy triste y no es nada placentero. Cuando estoy triste me siento tan mal y me cuesta mucho trabajo salir de esa emoción. No puedo creer que la tristeza sea buena. Bueno, Marcela, lo mismo que con el enojo. La tristeza es una emoción natural y saludable, ¿sí? Lo que en tu caso, me imagino que cuando te sientes así, o cuando estás que crees que te sientes triste, caemos en un estado de colapso, ¿verdad? Nos sentimos mal, no sentimos ganas de nada, etcétera, etcétera. Pero lo que nos mantiene en ese estado de colapso no es la emoción, Marcela, ¿sí? Lo que nos mantiene en ese estado son todos los pensamientos que tenemos acerca de lo que pasó, porque estamos dándole vueltas a lo que pasó, lo que no debió haber pasado, ¿sí? O lo que debió haber pasado, lo que te hizo la persona, ¿sí? Y hasta nos sentimos mal porque no esperábamos eso de esa persona, etcétera, etcétera. Y estamos dándole vueltas a todo eso, ¿no? Eso es lo que nos mantiene colapsados, no la emoción en sí, ¿sí? Entonces, por eso también se dice que la tristeza es negativa, pero no es la tristeza, es todo lo que pensamos, ¿sí? Cuando estamos en ese estado o sintiendo esa frecuencia que se llama tristeza, o que le etiquetamos como tristeza. Pues aquí es importante, pues, hacer esa diferencia y estar conscientes de que lo que nos mantiene en el estado de colapso no es la emoción, sino es todo lo que pensamos acerca, que está en nuestro condicionamiento de cómo debieron haber pasado las cosas, o lo que no debió haber pasado, etcétera, etcétera. Pero no la emoción en sí. Si dejas o si aprendes a dejar fluir las emociones, incluso la tristeza se disfruta, ¿ok? Y entonces te vas a dar cuenta que vas a salir mucho más rápido y que vas a disfrutar estando triste también, ¿sí? Te vas a sentir bien aunque te sientas triste, ¿ok? Si quitas tu atención de los pensamientos y la pones en la emoción y te observas cómo se mueve y cómo vas sintiendo,
¿sí? Entonces quitas la atención de acá para ponerla acá y vas a poder ver cosas diferentes. Tu mente ya no va a estar dándole vueltas al asunto, ¿sí? Y vas a digerirla más rápido y a salir más rápido de ese estado de colapso. ¿Ok? Bueno, y la siguiente pregunta es de Angelina. Y Angelina dice: Graciela, ¿cómo manejar a una persona juiciosa e injusta? Híjoles, Angelina. Bueno, pues mira, por lo menos desde mi perspectiva, primero es necesario comprender que todas las personas en algún momento o en muchos momentos a lo largo de nuestra vida somos juiciosos y somos injustos, ¿sí? Bueno, 99.99% de la población en algún momento somos injustos, o en muchos momentos de nuestra vida somos injustos, y juiciosos muchos más momentos, ¿sí? Todos, bueno, 99.99% de la población. Y eso es lo principal que uno tiene que entender, ¿verdad? O que tiene que comprender. Porque entonces lo que hacemos es señalar: allá están las personas injustas, o esa persona es injusta, o es tan juiciosa, ¿sí? Y empezamos a señalar a las personas cuando no nos damos cuenta que nosotros también lo somos, ¿sí? Ahora, de nuevo, no estoy justificando los actos de nadie, ¿sí? Porque aquí entonces empieza empezaría más bien una controversia, no, es que esto no, ¿cómo me vas a decir que esto no es injusto? Etcétera, etcétera. Claro, hay injusticias de diferente tipo, ¿no? Pero una injusticia es una injusticia, pequeña o grande, ¿sí? Un juicio es un juicio, pequeño o grande, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que comprender es que nosotros también lo somos, y no es malo. O sea, no es malo ser juicioso y tampoco es malo ser injusto. De nuevo, es nuestro mecanismo de defensa que nos protege de no voltear a ver a nuestro interior, y entonces pone la atención en todas las otras personas, en los actos de las otras personas, ¿sí? Y entonces vemos todo lo que los demás hacen, todas las injusticias que todos los demás hacen, ¿sí? Pero nunca volteamos a ver a nosotros y decir: bueno, sí, yo también soy así y asado. Entonces calificamos a las personas, no a los actos o a los hechos, ¿sí? Entonces cuando empezamos, otra vez nuestra mente toma control y empezamos a señalar: esta persona es así y asado, y en lugar de decir: esta persona tuvo una actitud de este tipo y este tipo, ¿sí? Y calificamos a las personas, las empezamos a etiquetar como injusta, juiciosa, bla, 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 y muchas otras cosas. Entonces, cuando tú eres consciente de que también lo eres, entonces puedes comprender más a las personas que a tu parecer están siendo injustas, están siendo juiciosas, ¿sí? No me refiero a justificar, ¿sí? Que quede claro. No se trata de justificar los actos de las personas, se trata de comprender, ¿sí? De que esos actos son actos de defensa, ¿sí? Porque no tenemos, o mucha gente no tiene la capacidad consciente, ¿sí? De voltear a ver hacia adentro y decir: ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy teniendo estas actitudes? ¿Qué hay dentro de mí que me hace reaccionar de esta manera? ¿Sí? ¿Sí? Y si comprendemos eso, vamos a ser más compasivos, más gentiles, no solamente con las otras personas, sino con uno mismo, ¿sí? Y de nuevo, lo repito y hago énfasis, eso no quiere decir que se justifiquen los actos, ¿sí? Pero sí se evitarían muchas críticas, ¿sí? Mucha pérdida de tiempo señalando personas, muchas veces también injustamente, ¿sí? Porque una injusticia, de nuevo, a veces tenemos reacciones o tenemos ciertas actitudes que también son originadas por otras cosas, o incluso por uno mismo, ¿sí? Entonces hay que ver, ahí se tiene que ver, a ver, o sea, siempre están involucradas dos personas como mínimo cuando algo así pasa, ¿sí?
Sí, acuérdate, somos espejos, nos reflejamos unos a otros. Y una persona que está teniendo una actitud contigo, a lo mejor tú estás reflejando algo en ella, una parte de ella que está siendo tocada, lastimada, ¿no? A lo mejor estás lastimando su arrogancia, a lo mejor estás lastimando su ego inflado, ¿sí? A lo mejor estás lastimando su hambre de poder, ¿sí? Y obviamente reaccionan, su mecanismo de defensa que hace, ¡fum!, reacciona con actitudes, ¿sí? O a lo mejor estás tocando una parte lastimada de esa persona, ¿sí? Y al revés también, cuando pasa hacia uno mismo, ¿sí? Entonces no hay nada así como de que yo injusta, juiciosa, no, los demás sí, mira, es que me hizo esto, ¿sí? No es cierto. Si tú te observas todo un día, si tú te sales un poco de ti y te observas desde que te levantas, momento a momento, cómo te mueves durante el día, lo que dices, si eres consciente de ti en cada momento de la hora, ¿sí? Si tú te observas a ti misma y observas lo que dices, lo que haces, lo que vas sintiendo, ¿sí? Si observas tus defensas, si observas la resistencia que pones ante ciertas cosas, si observas tus pensamientos, tus juicios, y te observas a ti misma cómo vas moviéndote durante el día, en ese aspecto, en ese sentido, cómo reaccionas ante ciertas cosas, te vas a dar cuenta y vas a descubrir muchas cosas de ti, ¿sí? Como yo lo hago constantemente conmigo misma y como lo hacen muchas personas, observarse a uno mismo, ¿sí? Y no para castigarse, decir, ay, yo soy juiciosa, sí es cierto, ay, no, tengo que dejar de ser juiciosa. No, sino simplemente observarte, darte cuenta que eres juiciosa, pues, bueno, no se trata de castigarte, se trata de ser consciente de que lo eres, ¿sí? Y aceptar ese hecho. Y aceptación no quiere decir que vas a seguir haciéndolo. Aceptación quiere decir que aceptas que sí, soy juiciosa. Y el momento de aceptar eso, en el momento de aceptarlo, Angelina, automáticamente hay un cambio en ti. Automáticamente sientes un estado de relajamiento, un estado de bienestar, ¿sí? Te sientes más tranquila, ¿sí? Y empiezas más bien a bajar la defensa, ¿sí? Entonces es un ejercicio muy bonito, observarse a uno mismo. Y ver todo lo que, mucho de lo que criticamos en otros, lo tenemos en diferentes medidas, pero lo tenemos, ¿sí? Entonces, no se trata tanto de manejar a las personas, sino de conocerse uno mismo para poder tener más compasión y ser gentil con uno mismo y asimismo con las demás personas. ¿Ok? Sí, pues vas a tener relaciones más saludables aún con personas con las que a lo mejor tienes ciertos juicios acerca de sus actos o acerca de ellas. Convivir, cuando hablo de convivir no me refiero a que la tienes que invitar a su fiesta de cumpleaños o a tu fiesta de cumpleaños, perdón, o que la invitas a tomar un café. No, me refiero a que si te toca convivir con ella en un momento X, bueno, pues por lo menos esa persona no te incomoda ya su presencia, sino que te sientes relajada con su presencia, ¿no? Y digo, si no le quieres hablar, pues no le hables, pero ya no es esa incomodidad, ya no hay esa incomodidad, ¿sí? O a lo mejor puedes decir un buenos días ya con más relajamiento, ¿sí? Acuérdate que no tenemos una comunicación clara con las personas, a veces decimos cosas que no somos claros, decimos cosas que no sentimos realmente, o queremos, hablamos en claves, ¿no? Estamos diciendo algo para ver si la persona nos capta, ¿sí? Pero no nos atrevemos a decir realmente las cosas claramente. Entonces, esa es una de las razones, una de las causas, creo yo, de tantas situaciones injustas que se dan,
Porque no hay una comunicación clara. No hablamos con claridad. ¿Ok? Disfrazamos las cosas, hablamos en clave. Creemos que nos van a entender o que van a adivinar lo que queremos decir y no es así. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ok, Angelina, pues espero que haya quedado contestada tu pregunta. Y si no, pues ya sabes, vuelven a escribir. Y amigas, ustedes también. Por ahora es todo. Espero en el próximo video donde voy a hablar acerca de las emociones no naturales, no saludables, que va a estar muy, muy, muy interesante. Mientras tanto, cuídense mucho, sean gentiles con ustedes mismas. Nos vemos. Adiós.